Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos hablando sobre la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hoy es nuestro tercer programa sobre el rol del varón. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta de que sigamos hablando del rol del varón. Sí, nosotros también estamos muy contentos. Bueno, hoy vamos a seguir hablando, más bien vamos a empezar a hablar sobre cómo el hombre puede tratar las necesidades emocionales de la mujer, ¿verdad? Sí, así es. Me gustaría empezar a preguntarte por qué es tan importante este tema. Bueno, nosotros decíamos la vez pasada que una mujer feliz es un matrimonio feliz. Pero más que hablar de la felicidad de ella o la felicidad del varón o la misma felicidad de los hijos, nosotros debemos saber que el matrimonio representa la relación entre Cristo y la iglesia. Entonces, un mal matrimonio que es deformado por el pecado de algunos de los creyentes, el esposo o la esposa, puede manchar ese reflejo de la imagen de Cristo y la iglesia. Entonces, cosas tan simples en la vida como el matrimonio, los roles del varón, los roles de la mujer, son un reflejo de la luz que nosotros debemos transmitir como cristianos. Entonces, eso hace que el asunto sea muy importante, porque de alguna manera son las cosas que Dios nos ha puesto a hacer en la tierra que reflejan aspectos espirituales y celestiales que Dios nos ha mandado reflejar. Entonces, debemos tener cuidado de que nuestros matrimonios no atenten contra la gloria de Cristo ni contra lo que deben representar. Entonces Pablo ahí en Romanos le habla a los hermanos, hablando a los judíos, dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces un mal matrimonio o el reflejo de un mal rol en el varón puede causar la blasfemia del nombre de Dios en su hogar y en las personas que lo están viendo. Entonces es importante que nosotros hablemos de estas cosas porque aunque parecen cosas sencillas del hogar, del matrimonio, sentimientos, muchas de esas cosas hablan de Cristo y de la iglesia, entonces son importantes por eso. Y mi primera pregunta es un poco que tú has mencionado antes, que es común, que es frecuente que el hombre cambie cuando pasa del noviazgo al matrimonio. Pero la pregunta es eso porque, primero, está bien que suceda y segundo, eso por qué puede llegar a suceder. Generalmente sucede, no debería suceder, pero si hay un cambio generalmente más fuerte o se ve más en el varón. Él como que cuando estaba en el noviazgo iba en busca de la tierra prometida y como que cuando se casa la conquistó. Pero lo que no se da cuenta es que cuando se casa hasta ahora está saliendo de Egipto. Todavía le falta todo un camino por vivir y por conquistar aún del corazón de su esposa. Entonces lo que pasa es que la tendencia natural pecaminosa del hombre es que de alguna manera cuando él se casa con ella ya su esposa, ¿sí? Como que los desafíos que él antes tenía de conquistarla, de enamorarla, de llegar a su vida y atraerla, ya no los tiene, ya su esposa. Entonces él comienza como que a bajar en ciertas cosas que eran muy comunes en él. Entonces antes los detalles, el ser especial con ella, el ser cuidadoso, el ser delicado, como que eso lo comienza a perder a tal punto que comienza a volverse tosco, brusco, egoísta, egocéntrico. Entonces muchas veces el varón cambia muy drásticamente al poco tiempo de casarse. Entonces es una tendencia pecaminosa que hay en el hombre que debemos tratar y que la Biblia trata, porque la Biblia habla de estos aspectos es por eso mismo, porque es muy común que el hombre de alguna manera comience a perder ese amor que lo caracterizaba en el noviazgo. Y entonces, ¿cuál sería la función del varón, según la palabra, para satisfacer esas necesidades emocionales, hablando solamente como de esa área y ese aspecto? Sí, pues la palabra clave siempre, que es la que venimos hablando desde la vez pasada, es amar. Sí. Vuelvo a leer Efesios 5, la vez pasada leímos varios pasajes de Efesios 5, pero ahora leo el verso 33, dice: por lo demás, o como resumiendo el tema que acaba de decir, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, hay pasajes que al hombre le gustan mucho, por lo menos el de sométase a la mujer al varón le gusta mucho, pero ese pasaje va dirigido a ella y no a él. El mandamiento de él no es sojúzguela, sométala, ¿sí? Claro. Sino el mandamiento del Señor para él es amarla.
Entonces debemos ver que el rol del varón tiene que ver con eso, con amarla. Y decíamos que amar es pues servir, es entregarnos, es estar pendiente de las necesidades de ella, especialmente, bueno, ya hablamos de las espirituales, pero hoy vamos a hablar de las emocionales. El hermano John MacArthur hace una muy buena definición de lo que debería ser el amor en el rol del varón. Él dice que el amor auténtico implica un compromiso deliberado y voluntario a sacrificar todo lo que podamos para el bien de la persona que amamos. Entonces él usa palabras muy interesantes: compromiso deliberado, voluntario, sacrificio para hallar el bien pleno, total de la persona que amamos. Entonces, si nosotros amamos a la mujer, como la palabra nos dice, debemos estar en compromiso con Dios, voluntariamente sacrificándonos para desear que esa persona alcance el bien mayor. Entonces, nuestro deseo y el deseo de las Escrituras es que el hombre entienda que es parte de su deber satisfacer y llenar aquellas áreas en su mujer que la palabra nos muestra, ¿sí? Y como vamos a ver hoy, pues la mujer es bastante emocional. Entonces es un aspecto que Dios le ha dado al hombre que él tiene que suplir. Si él no suple ese aspecto, él va a sufrir heridas por no hacerlo, como decíamos la vez pasada. Entonces es muy importante que él entienda que él debe amar y que debe amar primero, porque la palabra dice que Cristo, nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces, si la figura del amor de Cristo por su iglesia es figura en lo que debemos hacer en nuestro hogar, el varón no debe pretender ciertas cosas de la esposa si primero él no ama primero. Es más, se puede decir que la base del rol de la mujer va a ser muy bien ejercido si él la ama primero. Es como si el amor de él hacia ella, así como el amor de Cristo hacia nosotros, despierta ciertas cosas en nosotros, así el amor de él hacia ella debe despertar ciertas cosas en ella. Entonces es muy, muy importante hablarle al varón sobre la necesidad que él tiene de amar a su mujer de tal manera que ella emocionalmente se sienta complementada y llena por su esposo. Cuando esto no se da en el hogar, pues la mujer es muy, muy infeliz y le va a hacer la vida del hombre muy, muy difícil. Hay un hermano que se llama Richard Steele, que es un puritano del siglo XVI, y él decía: lo cierto es que si él la trata bien, pone sobre ella la obligación de amarlo y respetarlo. Mira lo que dice el hermano. O sea, cuando él ama a esa mujer, él está poniendo una responsabilidad sobre ella, y es que ella debe corresponder a ese amor, ¿no? Y dice él: si él descuida esa labor, ella se lo reprochará para siempre. Entonces, si él no cumple la labor de amar, ella se lo va a recordar constantemente. Y muchas veces nuestras peleas, nuestras discusiones, nuestra insatisfacción matrimonial es porque el hombre no está amando y ella de alguna manera se lo está haciendo sentir. También el hermano usa una frase muy interesante. Cuando él sí la ama, él dice: si él ama a su esposa y demuestra una autoridad con amor y esto no convence a la esposa, él sufrirá pérdida y dolor en este mundo. Porque de todos modos, si ella no entiende y no se deja amar, pues eso va a ser difícil para él. Pero él dice esto: pero ella sufrirá pérdida en el mundo venidero. O sea que la responsabilidad ante Dios va a ser de ella. Si él amándola, ella no es sumisa y ella no es amorosa con él. Entonces es muy importante hablar de esto. Las estadísticas hablan un poco acerca de esto. Se dice que el 35%, que es el porcentaje de las mujeres que se divorcia por algunas cosas específicas. Hay una página en internet que se llama infidelity.es, que es de España, donde al hacer una encuesta en las mujeres allí en España, se dice que las mujeres se divorcian o son infieles especialmente porque son denigradas por su varón. Entonces, de alguna manera, la infidelidad es una manera como ella responde a la falta de amor, a la falta de cuidado, a la falta de atención de él. Es como una manera de venganza. Más que ella se siente atraída hacia la otra persona, es como una manera de desquitarse de su varón. O en el otro caso es cuando tiene una relación que la agobia o hay maltrato. Generalmente esas son las dos causas por las que la mujer es infiel: por agobios o sentimientos de menosprecio. Entonces eso, si tú lo miras, es falta de amor. Porque falta de amor es falta de atención, falta de poner cuidado, de amar, de ser atento, de estar
pendiente de ella, y también falta de amor es usar la fuerza o un carácter desmedido para llevar a cabo lo que ella debe hacer en el hogar, que también son como dos puntos de ese equilibrio. Entonces el varón debe saber que él ha sido puesto para amar y que debe tener mucho cuidado en este aspecto, porque si él no lo hace, va a causarle mucho daño a su esposa, y todo lo que hablábamos la vez pasada va a ser como puesto en tropiezo. Un hermano decía que en general hay dos clases de mujeres. Una que es comparada con esa mujer que habla Proverbios, que es como una gotera en tiempo de invierno. Cuando él no la ama, él va a escuchar el problema, así todo, siempre él va a tener la gotera ahí. Porque la falta de amor ella la va a reflejar con ira, con palabras, con gritos, con inconformidad, cuando la mujer es de carácter fuerte y de lengua desenfrenada. Pero cuando la mujer es de carácter que es más apacible y que es de poca contienda, aunque ella no le diga nada a él, ella va a guardar en su corazón sentimientos de amargura. Y tarde o temprano, aunque ella sea de carácter apacible, en algún momento esa amargura va a crecer tanto por dentro que va a explotar. Entonces, uno puede tener cualquiera de esos dos tipos de mujer en general, o la que se lo está diciendo a uno constantemente, o la que lo guarda en su corazón, pero también va en algún momento estallar. Entonces es terrible que el hombre que ha sido puesto a amar a su esposa pues cause eso en su esposa, ¿no? Entonces muchas de esas cosas que vemos en el hogar son falta de amor. Y en el caso donde uno dijera, no, es que la mujer realmente es una mujer piadosa, él no la ama, pero aún así ella lo perdona, ella lo soporta, ella va a tener que lidiar con muchos pensamientos de odio, de rencor, porque aunque ella sea piadosa, eso siempre va a estar luchando en ella, porque como mi esposo que dice que ama al Señor no me ama a mí, eso va a causar siempre incomodidad. Claro. Entonces, en el mejor de los casos, si ella fuera una mujer piadosa que aprende a sobrellevar a un hombre así, a perdonarle, a soportarlo, aún así va a causarle muchos daños en su corazón. Entonces es importante que el hombre entienda que él debe amar a su esposa, especialmente en estas áreas. Okay. Yo creo que ustedes se están preguntando entonces cómo se pueden cubrir esas necesidades emocionales. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a solucionar estas dudas en el corte que viene, pero primero recuerden que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, la primera pregunta que me gustaría hacerte para que el hombre sepa primero pues cómo satisfacer esas necesidades espirituales es, primero, cómo puede conocer cuáles son esas necesidades espirituales que tiene su mujer. Sí, bueno, necesita sabiduría de lo alto. Primera de Pedro 3:7 dice, hablándole a los maridos, dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces hay que pedir sabiduría, porque dice aquí el pasaje que vivir con ellas sabiamente. ¿Por qué sabiduría? Porque hay que entender que él no está tratando con otro hombre. Es un sexo totalmente opuesto a él, no solo en todo, desde el mismo diseño, desde la misma creación, Dios nos hizo diferentes. Tenemos igual dignidad delante de Dios, pero en diseños somos diferentes. Por lo mismo, cumplimos roles diferentes. Entonces, el hombre tiene que orarle al Señor para conocer a su esposa. Aunque hay muchas cosas que la palabra nos dice. Aquí en este pasaje nos dice que ella es vaso más frágil, ¿sí? O sea, él no la puede tratar como a otro hombre porque la puede estar rompiendo, ¿sí? Usamos la figura del vaso. Él debe tratarla con delicadeza y cuidado, cosas que vamos a hablar. Pero específicamente, vaso más frágil es porque de alguna manera hay aspectos en la mujer que son más débiles que el hombre. Y a veces no es lo que parece, digamos, a veces decimos que la mujer es más débil físicamente, pero aún científicamente se dice que ella es más resistente al dolor que el varón. Sí. Algo que el Señor hizo por causa del embarazo y también de los periodos menstruales. Pero hay aspectos en que ella de verdad es un poco más débil que el hombre, es más frágil, y emocionalmente es uno de ellos. Ella necesita en su vida más altas dosis de cuidado, de atención y de amor que las que necesita el hombre. El hombre generalmente
con un plato de comida él ya está contento, ¿sí? Pero la mujer a veces necesita un cuidado que el hombre no necesita. Eso nos hace diferentes y eso nos enseña que necesitamos pedirle al Señor sabiduría. Como en qué cosas el hombre debe suplir emocionalmente a la mujer. La mujer tiene un patrón hasta cerebral, porque eso lo han descubierto últimamente, y dice que hay cierta actividad en el cerebro de la mujer que es diferente a la del hombre. En el hombre la actividad en el cerebro se ve más enfatizada hacia el área sexual o hacia el área de la violencia, de la agresividad, y en la mujer se ve más al diálogo y a la empatía. Y a la empatía, sí, a esos aspectos. Entonces, eso nos muestra ya las necesidades de ella. El hombre está más enfocado a la vida sexual, en cambio a ella le gusta que él le hable bien, que él tenga tiempos de conversación con ella, que él tenga una amistad. O sea, ella necesita toda una preparación para otras cosas que el hombre no necesita. El hombre va como la pólvora. Entonces eso nos muestra necesidades que ella tiene. Entonces el hombre tiene que cultivar una amistad con ella, porque de por sí ella habla bastante. Y eso también no es solo de la personalidad de la mujer, sino es el diseño de Dios. Dicen algunos científicos, en un estudio que estuve leyendo, decía que en el cerebro de la mujer se encuentra una proteína, que es la proteína del lenguaje, 30% más que en el hombre. Entonces la mujer tiene la tendencia a hablar mucho más, y se dice que su rango de palabras es mucho mayor que el hombre. Entonces el hombre debe saber eso. El hombre debe saber que su esposa necesita tener tiempo para conversar, para hablar, para sentirse escuchada, para sentirse que se le está poniendo cuidado, para sentirse que es importante para él, ¿sí? Ella, si le prepara una buena comida a él ya se siente feliz. En cambio, ella no con eso. Ella necesita pasar tiempo con él y que él la escuche, que él le muestre amor en esas áreas. Y eso es lo que Pedro está diciendo. Debemos ser sabios. No podemos descuidar esas áreas que la palabra nos muestra que ella tiene necesidad. Por ejemplo, por lo menos yo digo en el caso mío, a veces salgo a viajar, a visitar hermanos y eso. Y para mí de pronto, si ella me manda un mensaje de cómo te fue hoy, yo le digo bien, para mí eso fue suficiente. Pero si yo le mando un mensaje que la amo mucho en la noche, pero no le digo nada más, para ella eso es un agravio, porque ella necesita, porque es parte de sus necesidades, que yo le diga, que la llame y que dure 20, 30 minutos hablando con ella y escuchándola, porque para ella eso es importante. Para mí no, porque uno de hombre una conversación la concluye con 2 palabras. En cambio la mujer no. Y yo debo saber que si ella es mi esposa y el Señor me ha mandado a amarla, yo debo prestarle cuidado a esos aspectos. Yo conozco hermanos que a veces no tienen cuidado eso con su esposa, no tienen diálogo con su esposa, no hablan con su esposa, no se comunican ni viviendo juntos y mucho menos cuando están lejos. Entonces eso no es un buen síntoma, eso es un descuido en el varón, porque el varón debe estar pendiente de ella, y para ella sentirse amada muchas veces es sentirse escuchada, sentirse que se le presta atención, sentirse que se le dan los momentos donde ella puede abrir su corazón, porque también ella es más dada a eso, ¿no? Ella es más dada a contar sus sentimientos, en cambio el hombre generalmente tiende a guardarlo todo y a llevarlo en silencio. Entonces, pero yo no puedo tratarla ya como si ella fuera otro hombre, porque el Señor la hizo mujer. Y esas diferencias lo que hacen es complementarlas, porque eso es un misterio, que en lo que el Señor nos hizo diferente es para que en el matrimonio hallemos un equilibrio emocional, espiritual y en todas las áreas. Entonces es importante que el hombre tenga cuidado como en eso, en prestarle atención a ella en esos aspectos que ella tiene necesidad. Okay, entonces el primer paso es que sea consciente de que no lo puede medir conforme a la reacción del mismo. Claro. Que ella tiene unas necesidades distintas. ¿Y en qué otro tipo de áreas él debe estar muy atento a ella? Bueno, las mujeres en ese sentido también son como más frágiles, que no es malo, porque como decimos es parte del diseño de Dios. Ellas son altamente sensibles. Sí, eso el hombre tiene que saberlo. La palabra le habla, por eso la palabra habla ciertas cosas de los hombres. Colosenses 3:19 le dice a los maridos, dice: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, la palabra nos dice que amarlas, pero también nos dice que debemos tratarlas de cierta manera, ¿sí? No ser ásperos con ellos. ¿Por qué? Porque como decimos, son altamente sensibles. Entonces las palabras toscas,
las palabras fuertes, el trato rudo que a veces tiene el hombre, el trato a veces, no sé cómo decirlo, el trato fuerte que a veces tiene el hombre con sus palabras puede causarle mucho daño a su esposa. Entonces la palabra dice que no seamos toscos con ellos. Y el hombre en la experiencia lo aprende. El hombre cuando habla fuerte a una mujer, cuando trata fuerte a una mujer, ella va a reaccionar. Una de dos, como si decíamos, si es gotera, si es lengua larga, va a estallar y se lo va a hacer sentir. Pero si es de esas mujeres que guardan las cosas, entonces se va a ensimismar y se va a aislar de él. Entonces ambas reacciones son muy malas y el hombre debe tener mucho cuidado con sus palabras, porque así como a ella le gusta oír bastante porque es muy comunicativa, las palabras la llenan, pero también las palabras las pueden destruir. Entonces el hombre de Dios, el esposo, debe tener mucho cuidado porque no está tratando con de hombre, no, ahora está tratando con una esposa que es coheredera a la gracia, que es vaso más frágil y que él debe ser delicado en su trato, ¿sí? No es ese hombre tosco que exige que se cumpla la ley de la palabra de Dios en su casa y es brusco aún con ella, aún usando la palabra de Dios, porque eso es lo que nos está enseñando el pasaje. Él debe tener mucho cuidado con su palabra. Santiago dice en el capítulo 3, verso 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces hablando de la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, una de las grandes escuelas que tiene que aprender el hombre en su hogar es aprender a refrenar su lengua, porque es nuestra lengua la que muchas veces, como dice el mismo pasaje, crea grandes incendios, ¿sí? Muchas veces es nuestra lengua, como dice ahí el pasaje, la que inflama el infierno y causa grandes problemas en nuestro hogar. Entonces yo podría decir que prácticamente no hay ningún hombre que no ha caído en este pecado, ¿no? En el pecado a veces de decir las cosas, a veces uno ni siquiera, uno es tan tosco a veces en su manera de hablar, que ni siquiera queriendo decir algo malo o algo mal, causa heridas, y eso lo ve uno bastante, uno queda como que se explotó todo y uno dice, pero solo estaba pidiendo esto, solo quería esto, pero la tosquedad, la rudeza que caracteriza al hombre causa mucho daño a veces en el corazón de las mujeres. Y otra característica que tiene la mujer en cuestiones de diseño es que ella tiene una memoria mucho más precisa y de más alcance que el hombre. Científicamente es así. La curva de memoria de la mujer a la del hombre es mucho mayor. Entonces el hombre a veces puede decir algo y para que se le olvide a la mujer va a pasar mucho tiempo. Sí. Vale la pena mencionar que esa tosquedad no solamente es con palabras, sino con Claro. lenguaje no verbal. Claro, porque para ellas a veces es peor cuando la actitud y el silencio Exacto. muestran lo que estábamos hablando ahorita, falta de interés. Y eso todavía hiere todavía más el corazón de ella. Entonces él debe tener mucho cuidado porque ella es vaso más frágil. Ella no es como él, porque uno de hombre, como decíamos, cuando ve una situación así que él de una vez, pues, soluciona la situación con los golpes, con la mano, porque él es así, pero ella no, ella es más frágil. Emocionalmente, ella es, aún la mujer que se para y es brava y grita, emocionalmente es muy frágil. Eso es lo que dice la palabra. Entonces yo debo tener mucho cuidado con cómo la trato, con mis palabras, qué palabras salen. Por el contrario, en vez de ser tosco o brusco, el hombre debe ser con sus palabras hombre halagador, consentidor. El hombre, eso es lo que busca la palabra de nosotros, y ella debe percibir eso, porque no solo cuestión de palabras, como decíamos, sino que ella debe percibir que realmente el hombre la ama, la cuida, que él con sus palabras, en vez de hacerle daño, lo que quiere es demostrarle amor. Yo quiero leer un pasaje que me gustó bastante en Cantar de los Cantares, cómo habla una mujer que emocionalmente tiene un buen esposo. Ella dice así en el Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 3, porque este hombre se nota que Salomón sabía tratar las mujeres. Salomón sabía hablarle a las mujeres, y nosotros debemos aprender eso como hombres, ¿no? No podemos ser como toscos. Dice Cantar de los Cantares 2:3, dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Es ahí como que salen a ellos estrellas, sí, corazones.
Mira cómo habla esta mujer. Mi amado, entre los árboles silvestres, el fruto de mi amado es dulce, y él me prepara un banquete, y ese banquete tiene una bandera que se llama amor. Entonces así deben ser las palabras, así deben ser el trato de él hacia ella, así deben ser las actitudes que caracterizan al hombre de Dios hacia su esposa. Ella después dice: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Mira, ¿sí es? Ahí ella muestra sus necesidades. Ella lo que necesita es amor, ella lo que necesita es cuidado, ella lo que necesita es atención, ella lo que necesita es cariño, detalles, abrazos, ¿sí? Esos son aspectos que no son lo que a veces dicen: no, eso es muy romántico, hermano. No, pero mira la misma palabra la que habla así, ¿no? Entonces nosotros debemos tener cuidado de eso, que en vez de ser toscos, en vez de ser bruscos, en vez de herir, somos llamados a amar, a sustentar, a dar manzanas de amor, a dar brazos. Dice ella ahí en el verso siguiente: su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Porque a veces también abrazos, caricias muestran amor, ¿no? Y el hombre de Dios debe ser así, debe ser hombre de amor hacia su esposa, hombre de cuidado, de ternura, ¿no? Entonces eso va a complementar muy bien el rol que él tiene que cumplir en su hogar, y eso va a hacer que su esposa sea muy diferente, porque mira esta mujer cómo habla, ¿no? Ella habla y después le dice a la doncella: no hagáis velar ni despertéis el amor hasta que tenga su hora. Entonces la hora del amor es el matrimonio. A ella no hay que ni despertarlo ni que hacerlo velar, sino hay que dejar que el amor de Cristo nos llene y podamos amar a nuestras esposas como corresponde, como a vasos más frágiles, y no solo más frágiles, sino como personas que son coherederas de la gracia de Dios. Así es. Pablo, la antítesis de esto que le pasa a la Sulamita en Cantante de los Cantares es que la mujer se sienta menospreciada, ignorada, o que sienta que incluso el amor del hombre se lo está robando algo más. Quisiera que nos contaras qué cosas puede hacer que el hombre desenfoque su atención de la mujer, o que el amor que el hombre debería dar de la mujer sea desviado hacia otros temas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos que pueden ser muy sutiles, pero que estarían en contra de lo que el Señor mismo está diciendo de cómo se debe amar a la mujer? Sí, bueno, la vez pasada hablamos algunos, ¿cierto? Pero ya especialmente aquí en esta área, porque él puede a veces ser muy espiritual, enseñar la palabra, lo que hablábamos la vez pasada, pero en estas áreas fallar por algunas cosas que, como tú dices, son muy sutiles. Por ejemplo, cuando vienen los hijos, pues el impacto de que es padre, de que nacen sus pequeños y todo, pues de por sí los hijos cambian el matrimonio, ya, porque el matrimonio sin eso es como un noviazgo, pero cuando vienen los hijos todo cambia, la manera como se administra el tiempo, el dinero, todo cambia. Y sutilmente a veces el amor hacia nuestros hijos comienza a quitarnos la importancia que tenemos de nuestras esposas. Entonces es muy común ver que esposos que eran muy amorosos con sus esposas, cuando vienen los hijos comienzan a perder el foco y como que todo su corazón, toda su atención llega a sus hijos. Entonces él llega a la casa y ya ni la saluda a ella, sino va al cuarto de los niños, le preguntan a los niños cómo estuvieron, juega con ellos y lo único que espera ella es la comida. Eso a veces es muy sutil, pero es muy peligroso. El primer amor del varón no son sus hijos, sino es su esposa. Entonces él debe tener cuidado de que ninguno de sus hijos o hijas le robe el corazón o el lugar que ella tiene en su corazón. Él debe saber que sus hijos son preciosos, el Señor se los dio, tiene que amarlos. Vamos a hablar de muchas cosas en las que él tiene que amarlos, pero nunca quitarle el lugar que le corresponde a ella, ¿no? Ella es el primer lugar en el varón, porque los hijos vienen, crecen y se van, pero la que va a quedar toda la vida, la que es una sola carne con él, es ella. Entonces él debe tener mucho cuidado de no perder la vista de su esposa por sus pequeños. Eso es muy sutil, pero sucede. También algo que sucede con frecuencia es que el amor a veces hacia sus padres, a veces hacia su madre, puede ser algo que desenfoque el corazón del varón. Entonces ahí porque a veces nos hacen preguntas, en estos días nos hicieron una pregunta en la página sobre eso, a la página de La Verdad Presente.
Y el pasaje que uno siempre usa es Génesis 2:24, donde dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso quiere decir dejará. Claro. O sea, quiere decir que él deja a su familia y el amor principal ahora para él es ella. Y eso muchas veces uno no lo entiende en el matrimonio y muchas veces permite que sus padres se intervengan en el matrimonio. A veces y los chistes de la suegra a veces no son tan chistes, sino a veces son muy reales, que tiene a meter la mano, y a veces de pronto el varón tuvo la figura de una madre muy fuerte, muy virtuosa, y entonces él comienza a comparar, y todo eso puede causar muchos problemas en el hogar. Entonces, si bien él ahora como hijo tiene que seguir honrando a sus padres, nunca esa relación puede ponerse por encima de la de su esposa. Su prioridad, él ha dejado su hogar y ahora tiene una nueva familia, y el centro de atención para él es su esposa, y muchas veces nosotros como hombres pecamos en eso. Entonces debemos tener cuidado. Nos ha llegado también la pregunta: ¿y qué pasa cuando el papá de él o la mamá de él quedan viudos, que no pueden trabajar? Entonces él los tiene que sustentar, a veces él los tiene que traer a su casa. Entonces, ¿cómo él tiene que lidiar con esas dos realidades? Entonces, la verdad es que él no puede descuidar a su madre, que queda viuda, o a su padre, que queda anciano y tal vez solo. Él debe velar por ellos. Pero para que él pueda velar sin dañar su matrimonio, todo lo que él haga tiene que hacerlo en acuerdo con su esposa. Si su esposa no está de acuerdo, él debe buscar otras soluciones, porque la prioridad para él ahora es su esposa, no es su mamá, no es su papá, sino ahora es su esposa. Entonces él debe tener mucho cuidado con esos amores naturales que a veces vienen a robarle un poco el lugar a la esposa que le corresponde. Claro, no debe ser fácil romperlo, pero al final el mandamiento del Señor es muy claro respecto a eso. Es necesario. Y eso, pero bueno, estos son sutiles, porque eso a veces ni siquiera, pero qué de malo va a tener que él ame a sus hijos, claro, o qué de malo él va a tener que él ame a sus padres. Pero esos son muy sutiles. Hay algunos más peligrosos que vamos a hablar más adelante, confiando en el Señor, un programa completo, pero quisiera mencionarlos porque también sucede mucho que eso le roba la atención al corazón del hombre. Él debe tener mucho cuidado con el relacionamiento con otras mujeres que no sean su esposa, porque él se va a encontrar en el camino, en el trabajo, en la misma iglesia, va a encontrar mujeres que para él son muy atractivas, físicamente, intelectualmente, hasta espiritualmente. Hay mujeres tal vez más atractivas con él. Entonces, cualquier relación de una mujer que le esté quitando pensamientos, que le esté quitando la atención de su esposa, es muy peligrosa. Entonces, ella es la mujer más importante de su vida. Con ella debe pasar el tiempo, con ella debe disfrutar la vida, con ella debe conocer las cosas de Dios. Ella es el centro. Entonces, cualquier mujer que le esté poniendo en riesgo eso, él debe tener mucho cuidado. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada de graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, las caricias, el deleite, el recreo de él es ella. Él cuando decidió casarse con ella, decidió decirle sí a una mujer y no al resto de mujeres. Entonces, por más compañera de trabajo, por más que él debe tener una línea muy clara y fina con el sexo opuesto. Ninguna mujer puede quitarle sus pensamientos, su tiempo, ¿sí? Porque hay una línea muy fina. Él debe tener mucho cuidado, porque eso lo puede llevar a pecados muy serios como el adulterio. También otro asunto que en verdad desvirtúa mucho el amor hacia su esposa es la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía tiene un efecto de crear fantasías y que las personas vean una fantasía que pues satisface sus deseos carnales. Un doctor en el 2004 hizo una encuesta y decía que el 56% de los casos de divorcio involucraban a alguna de las dos partes en vicio a la pornografía. Entonces, ¿por qué es tan mala la pornografía? Porque trastorna la realidad del hombre. ¿Qué hace pensar? Que lo importante no es la persona, sino que la persona se vuelve un objeto con el cual él se complace sexualmente, ¿sí? Entonces desvirtúa toda la dignidad de la mujer y él inconscientemente va a comenzar a ver a su esposa como la ve
como ve a las otras mujeres y verlas simplemente como un objeto con el que él se complace. Entonces eso trae un trastorno en la mente del hombre, de tal manera que el hombre ya no va a ver a su esposa ni a ninguna mujer de la misma manera. Entonces él hace que las cuestiones como afectos, como conversar, como amor, como detalles, para él ya no son importantes, ¿no? Entonces es muy peligroso porque ese tipo de fantasías matan el verdadero amor, el amor real, ¿sí? También pues crea una imagen física en el hombre, en su mente, que él espera que su esposa sea así. Él crea una expectativa en la vida sexual que le vende, que todo eso es falso, ¿sí? Las mujeres que están allá, que se ven tan bonitas, sufren bulimia, sufren anorexia, tienen problemas con drogas, tienen problemas con alcohol, con enfermedades sexuales, pero la fantasía que les ponen al hombre es otra, ¿no? Y él como que se hace una idea y eso hace que él tenga un trastorno con la realidad. Entonces, eso puede hacer que él ya no se sienta satisfecho con su esposa en muchos aspectos físicos, en el área sexual. Entonces, eso es un veneno para el matrimonio. Dicen las encuestas, aumenta en 300% la probabilidad de la infidelidad. Entonces, esos son asuntos que vamos a tratar más adelante con detalle porque son muy serios y hay que hablarlos. Pero por lo menos mencionarlos, eso le roba el corazón a cualquier hombre, le roba el corazón de su esposa. Pablo, vamos a hacer una pausa más para ir a nuestro tercer corte. Bueno, esperamos que no se vayan, es una pausa muy pequeñita. Recuerden que pueden seguir enviando sus dudas o sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya nos vemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, algunos consejos que le puedas dar a todos esos hombres que nos están viendo para mejorar la relación con su esposa. Sí, uno que no había pensado, pero en este momento me estoy acordando los detalles. El hombre no sabe de cuántos problemas lo puede librar un vestido, un bolso. Personalmente a mí unas cosas que yo dije, ¿cómo, señor? Y detalles como esos son para una mujer muy importantes. Entonces, que sea detallista. Cada una mujer tiene sus gustos y todo, pero que sea detallista, porque eso lo va a ayudar mucho en los momentos difíciles. Es real. ¿Cierto? Bueno, también es importante que él aprenda a tolerarla y a perdonarla. El hermano John Piper hace como una fábula, una parábola acerca de cómo debe ser su relación con ella. Él dice que él debe levantar una pila de abono. Entonces él comienza a explicar cómo así. Entonces él dice que cuando uno llega al matrimonio, como que uno se encuentra en laderas verdes, con montañas y un paisaje precioso, y como que así comienza el matrimonio, pero cuando comienza a caminar, se encuentra con el estiércol de la vaca, dice. Sin darse cuenta, pisa y como que él creyó que solo era una vez, pero comienza a pisar y llega a momentos donde se encuentra con mucho estiércol. Y él dice que ese estiércol son los pecados, son las malas conductas, son las costumbres que tenemos los dos. Que él va a encontrarse en ese momento y va a ser muy desagradable. Y así como pues, a veces le hablamos a los hombres que amen a sus esposas, a veces es muy desagradable porque hay mujeres que tienen unos caracteres muy deformados y eso hace muy difícil la labor del hombre. Entonces le dice a los hermanos, hagan una pila de abono. ¿Cómo así? Entonces que a pesar de que él se encuentre con eso, no es lo único que va a haber en el matrimonio, que coja eso y que haga una pila, pero haga esa pila lejos de su cabaña. Cosa que cuando necesite recordar un poco que con quién se casó, que es una pecadora, pueda olerlo, pero que está muy lejos. O sea, lo que el hermano quiere dar a entender es que no dejar que esas cosas llenen su corazón, porque no es lo único del matrimonio. Seguramente a veces llega momentos donde uno solo ve el pecado y solo ve lo difícil, pero él debe tratar con eso, porque coger la pala, llevarlo, eso le va a causar dolor, cansancio, pero tarde o temprano se va a dar cuenta que eso no es lo único del matrimonio. Entonces, él da un ejemplo de eso como la paciencia y la tolerancia, el perdón y la tolerancia. Entonces, hay que ser pacientes y tolerantes. Muchas de las cosas que el Señor va a formar en ellas, la va a hacer, pero es obra de Él. Ni nuestros gritos, ni nuestras peleas cambian los corazones. Por ejemplo, cuando hablemos de los roles de la mujer, vamos a dar cuenta que Dios quiere muchas cosas de ella, pero esas son cosas que solo hace Dios.
Entonces muchas veces cuando nosotros oramos a Dios y permitimos esas como Adán, ese tiempo de muerte, es cuando el Señor comienza a formar cosas en ella. Entonces, mientras tanto hay que ser pacientes, hay que amarlas, hay que soportarlas, hay que perdonarlas, no hay que dejar que nuestro corazón se llene de cosas que puedan dañar ese amor que debería ser hacia ella. Entonces, paciencia, tolerancia. También él debe ser muy firme en su hogar. Él debe tener, como hemos dicho, convicciones muy profundas que lo lleven a portarse como un varón, firmemente. Sino que en esa firmeza él debe saber que también tiene que ser amoroso. O sea, porque con lo que estamos diciendo hoy, puede ser que él, como que él de alguna manera no, pero el Señor lo llama a él a ser el hombre de la casa, a portarse varonilmente, a ejercer la autoridad, solo que él tiene que aprender a hacerlo con sabiduría y con amor, pero no debe dejar de ser varón, porque en el corazón todas las mujeres, así por diseño, como decimos, como hemos venido diciendo algunas cosas, toda mujer espera en su casa a un hombre que sea líder, toda mujer espera a un hombre que vaya adelante y que sea hombre. Ella no se quiere casar con un niño, ella no se quiere casar con otra mujer, ¿sí? Porque muchas veces también el hombre ha perdido como ese rol que él tiene y termina ella siendo la cabeza, termina ella siendo un matriarcado en su casa. Entonces eso es pecado. O sea, hay que ser varonil, pero también hay que ser bondadoso. Hay que ser varonil, pero a la vez ser amoroso, hacer todo lo que hemos dicho hoy, pero que no pierda su firmeza, porque eso es algo que le corresponde a él. O sea, él no puede descuidar eso por lo otro. También, él debe tener mucho cuidado en lo que hablamos ahorita, cómo trata con ella, especialmente cuando él se dirige a ella frente a otras personas. Es muy importante que él sea muy sabio, cómo habla con ella cuando hay otras personas, cómo la trata. A veces hay hombres que permiten que su esposa sea irrespetada por sus hijos, que sea irrespetada por su familia. Entonces él debe ser el defensor de su esposa, él debe guardar de que su esposa, la dignidad de su esposa no sea manchada, no sea menospreciada, ¿no? Y él debe hacérselo ver a las demás personas. Hay una historia que cuentan del exministro de Inglaterra que se llama Winston Churchill, muy famoso, que un día él estaba en Londres en una ceremonia con todos y le hicieron una pregunta así frente a todos, que si él no fuera quien él era, ¿quién le gustaría ser? Entonces cuando él fue a responder, llamó a su esposa y le dijo, frente a todos, le dijo que a él le gustaría ser, si no hubiera sido quien era, le gustaría ser el segundo esposo de la señora Churchill. Entonces ese detalle frente a las personas, cómo él trata, cómo él ama, es importante para ellas. Y no solo frente a las personas, también en lo privado, pero es muy importante que él le dé su lugar de esposa, porque si él la trata a ella como una reina, ella no se va a sentir como que es la empleada de él en la casa, sino que realmente el amor de él a ella la dignifica y le da el lugar que le corresponde en su hogar. Entonces, que sea muy prudente con sus palabras y con su trato con ella frente a los demás. Y lo último también es que autoridad, porque él debe ser firme en autoridad no es represión. O sea, el hombre ha sido puesto no para anularla a ella, porque a veces la autoridad del varón como que quiere restringir a la mujer. Pero la verdad es que uno encuentra que en Proverbios la mujer virtuosa es una mujer que se ha desarrollado en muchas áreas. Entonces él, en vez de cohibirla, lo que él debe procurar es que ella desarrolle todas las gracias que el Señor le ha dado y ayudarla para que en la medida que él mismo se desarrolla para hacer la voluntad de Dios, ella también crezca como mujer, crezca en sabiduría, crezca en virtudes, crezca en gracia. Dice que hasta la mujer ahí en Proverbios es la que vende, la que compra, la que está atenta de todos los negocios de la casa, la comida, la ropa. Es una mujer muy, muy virtuosa. Y nosotros debemos orar al Señor para que nuestra autoridad no las opaque, sino al contrario despierte todas esas gracias que el Señor les ha concedido. Entonces, que el Señor nos dé sabiduría, porque Amén. Es un poco, bueno, son muchas cosas, pero el mismo Señor nos va dando como que dosis de gracia para suplir las necesidades que tenemos pues, en nuestro hogar y en muchas áreas. Bueno, una tarea que solamente puede ser con la ayuda del Señor. Sí, así es. Sí. Pablo, ¿y qué recomendación, qué quieres dejarnos hoy como recomendado de la semana? Sí, bueno, hay un predicador muy conocido que tiene unas enseñanzas muy buenas. Cuando él habla del hogar también es muy bueno, es el hermano Armando Alducin. Entonces hay una serie de enseñanzas en Tesoros Cristianos, en audio, Tesoros Cristianos, que
que se llama La Familia Cristiana, así más o menos parecida a la serie que tiene el hermano Paul Watch. Pero también él le habla muchas cosas buenas a los maridos. Entonces, ahí vamos como que juntando de aquí y de allá y vamos ampliando un poco más la visión del llamamiento que el Señor nos tiene en esta área especialmente. Y un adelanto del próximo programa. Bueno, vamos a hablar un poco de otras necesidades que ella tiene y vamos a hablar especialmente de la sexualidad en el matrimonio. Ok, perfecto. Programa. Muchas gracias entonces por acompañarnos hoy y aclararnos más aún el rol del varón y cómo suplir las necesidades emocionales de la mujer. Y nos vemos hasta el siguiente programa, Pablo. Sí, bueno, gracias al Señor y bueno, muy contentos que se puedan hablar de estas cosas que realmente son como bálsamo para nuestra alma. Necesitamos aprender ciertas cosas y eso nos trae gracia. El Señor nos da sabiduría para qué, porque el Señor sabe por qué nos da su palabra en ciertas áreas. Sí. Y de pronto hay muchos que necesitamos escuchar estas cosas, recordarlas, porque a veces bajamos la guardia también en aquellos aspectos que el Señor nos ha llamado y es importante tenerlos presentes. Así es. Pues gracias al Señor por este tiempo. Así es. Y esperamos que esto esté siendo para mucha edificación para ustedes, si están casados, para sus familias, si aún no se han casado y próximamente se van a casar también. Nos vemos hasta el próximo programa. Recuerden que pueden enviar sus preguntas o sus dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Dios los bendiga. Chao.